que nos vemos 9:40 para que vayan a desayunar. ¿De acuerdo? Sí, bueno.
Hola, 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 hola. ¿Ya desayunaron? Hola. Bueno. Hola, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ya desayunaron, oigan? Sí, ya. Muy bien, muy bien. Hola, Bere. A ver, déjenme buscar velozmente. Hola, hola. A ver, vámonos agrupando. Hola, hola. Tercero de administración, ¿dónde anda? Me llaman. ¿Cómo les fue en vacaciones, oigan? En lo que tienen un minuto para contarme cómo les fue en vacaciones. Hola, César. Hola, Israel. Hola, Gerardo. ¿Qué hicieron? ¿Por qué andan tan callados? Ustedes no son así. ¿Qué les pasó? Es el frío, no me deja hablar. Hola, Iván. Sí hace frío, ¿no? Sí, está feo. Tráiganse un cafecito. Trabajar, ya sé. Ya sé. Ya sé, y está bien feo porque es como una paradoja, ¿no? No te puedes quejar de que tienes trabajo, pero está bien feo también no descansar. Sí, es feo. A ver. Bueno. Están muy callados. Están raros. Me dan miedo que estén callados. Bueno, a ver, vámonos ahora sí, vámonos recios y tendidos. Oigan, son bien poquitos hoy. ¿Qué se les olvidó que hoy empezaban las clases o qué? Bueno. Ok, entonces, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy, Gabriela? Vamos a resolver juntos el cuestionario que que se quedó abierto la última clase, antropología, que estamos en antropología. El cuestionario que se quedó, bueno, la autoevaluación que se quedó abierta la última clase, que ahí, no sé, ya los dejé ver, aquí está, pensé que se había cerrado la llamada, que no sé, y eso me preocupa un poco, debo decirlo, porque pues no hicieron su cuestionario todos, ¿eh? Y no sé por qué, pero me preocupa porque pues como ya saben a estas alturas es una parte de su evaluación, así que bueno, pues ya me dirán, espero, no sé si saben de qué hablo siquiera. Pero bueno, ¿por qué les digo esto también? Porque esta es nuestra penúltima clase, lo que significa que la siguiente semana es nuestro examen parcial, es decir, es nuestra segunda evaluación y pues es nuestra última clase. ¿Qué va a estar sucediendo? Pues bueno, hoy vamos a ver pues un tema completo. La siguiente clase, el examen va a durar 1 hora, así que vamos a tener 1 hora para ver un tema nuevo, cerrar el curso. Por supuesto, sí, viene en el examen ese tema, pero evidentemente no va a ser una pregunta que necesiten repasar todos, o sea, va a ser algo con que estén ahí, seguramente podrán responderla, entonces pues no se preocupen. Y pues bueno, insisto, no sé, estoy abriendo la lista porque recuerdo que eran varios, nada más que mi compu muere. Así que vamos a ir repasando, vamos a ir tomando hilo de qué sucedió la última clase y bueno, de qué va a venir el examen, por supuesto, pues desde lo que vino en el último parcial, es decir, después del parcial hasta el día de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que vamos a responder juntos lo que era su autoevaluación para ir haciendo un repaso de qué fue lo que pasó, dónde me quedé, ya no me acuerdo en dónde estoy.
¿Qué clase estamos? Bueno, pues estás en tu clase de antropología filosófica. A las 9:43 de la mañana, estás en tu sexta sesión penúltima y estamos viendo cómo es que el hombre se ha entendido, pues a lo largo de la historia. Bueno, está mal esa expresión porque la historia no es larga, o sea, cómo se ha entendido en la historia, cuál ha sido la pregunta preponderante, cómo es que se ha descubierto, cómo ha dado sentido a su vida. Y pues bueno, dentro de ese marco hemos tenido que revisar, de algún modo echar mano del recurso de la antigüedad hasta pues la época contemporánea. Así que en particular nos detuvimos mucho con los antiguos porque sin duda son la base que sentó pues fundamento para lo que sería la modernidad. Así que vamos a retomar qué pasó en la última clase, o por qué se llama Antigüedad 2, pues porque, bueno, antes ya habíamos visto un tema de antiguos, justamente, y con la segunda clase de Antigüedad nos permitimos explorar un poco la noción de cambio, qué significa que algo cambiara o que algo no cambiara, y sobre todo, pues porque la pregunta de la Antigüedad, ¿cuál era? ¿Qué son las cosas? Si me pregunto qué son las cosas, por supuesto que lo que me interesa es saber de qué modo se constituye el mundo. ¿Cómo se constituye? Pues bueno, lo voy a descubrir sabiendo si las cosas cambian o no. Obviamente es una de las betas, ¿no? Hay muchas formas de explorarlo, pero aquí nos importaba porque pues Aristóteles tuvo mucho que decir al respecto. Así que vamos a resolverlos juntos. Entonces, bueno. Dentro del pensamiento de Parménides, dice, la generación y la multiplicidad son muy profundamente defendidas. A ver, necesito escucharlos. ¿Esto es falso o verdadero? A ver, digan. Los leo, los escucho, lo siento. No sé si andan ahí. ¿Es falso, maestra? Falso, Gloria, falso, César. ¿Y los demás? Elijo al azar. A ver, Marco. Ah, mira. Falso, maestra. Eso, Marco, y si estás ahí, ¿por qué no hablas? A ver, ¿por qué no me hablan? Estoy como en duda de qué está pasando. Bueno, efectivamente, es completamente falso. Como veíamos, Parménides, en particular, negaba profundamente el cambio porque decía que era una contradicción, ¿recuerdan? Entonces, si no existe el cambio, por lo tanto, no puede existir algo así como la generación, porque si tú dices que algo empieza por un lado, significa que antes de eso no hubo nada. Y si inicia, es muy probable que tenga que terminar. Y si tiene que terminar, tiene que cambiar de estadio. Entonces, decíamos que eso no se puede permitir dentro de la filosofía del cambio de Parménides. Por lo tanto, es correcto, es falso. Luego, para Parménides el cambio es... A ver, Joan, ¿dónde andas? Siempre andas ahí. Joan. Mande, maestra. ¿Qué es el cambio para Parménides, Joan? ¿Mande? ¿Estás viendo la pantalla, Joan? Sí, maestra, pero es que perdón, espera, déjame pasar a la otra. Listo, ahora sí. A ver, ¿qué es el cambio para Parménides, Joan? Es la B. ¿Es la B? A ver, ¿cuál es la B? ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿El tránsito entre opuestos? César apoya a Joan. Es la B. Alguien apoya a no sé quién, apoya a Joan. Iván apoya a Gloria. La B. Ok, mucho cuidado, me alarma mucho, me alarma la de tos porque, a ver, no sé qué está pasando, pero
No, o sea, para Parménides el cambio es el tránsito entre opuestos, o sea, entre el ser y el no ser. El acto y potencia es completamente una teoría aristotélica que es el punto medio entre Parménides y Heráclito. De todos modos está el repaso en su plataforma, tienen hasta un libro, tienen el apoyo visual, pero mucho ojo, si no ha quedado claro, de verdad díganmelo para detenerme ahí porque me importa un montón que les quede claro. Pero el tema es que justamente con Parménides vimos todo el tema del ser, del no ser, que no, del ser no puede venir de la nada y el ser no puede ir a la nada, ¿no? O sea, que son contradictorios, que por eso afirmar el cambio significa decir que algo viene de la nada para hacer algo. El tema que inicia y termina, dice Parménides enloquece, ¿no? Dice, claro que no, o sea, eso es un disparate completo. Y lo veíamos con su poema, ¿no? Que más adelante viene una pregunta, entonces no los voy a spoiler. Mucho cuidado, ¿les queda claro esto? Joan, tú que dijiste que, y César, y los que seguramente también pensaron. Sí, maestra. ¿Sí? ¿Están muy ocupados? ¿Están por ahí? ¿Están lavando los trastes o qué? Ok, entonces, justamente. Decíamos que Parménides tiene un bellísimo libro, que más bien es un poema, ok, César. Es un poema que donde encontramos una alegoría, ¿se acuerdan? El que decía que iba jalado por dos caballos y que atravesaban la puerta y detrás de esa puerta solo había luz y que bueno, es muy poético, pero en realidad lo que quiere decir es que si siempre hay luz, lo que les decía, si siempre hay luz significa que no hay oscuridad. Y esto es muy conveniente para Parménides precisamente porque él no puede permitir que exista el cambio, ¿recuerdan? Ok, entonces esa carroza que es tirada por dos caballos donde van acompañados las hijas del sol, es una alegoría, por supuesto, o sea, no es que lo crea así, pero el poema de Parménides se divide en cambios. ¿En qué parte se encuentra esta alegoría? A ver, díganme, Mateo. En el proemio, ¿no? Efectivamente, el proemio, que significa el prólogo, el epílogo, la introducción, que bueno, no son lo mismo, pero es donde Parménides nos va a adentrar efectivamente a ese su canto ceremonial para decirnos lo que más tarde sería, no existe el cambio, punto. Entonces aquí es donde podemos encontrar, si lo quieren consultar, está en su plataforma, este bellísimo, pues, sí, es una alegoría. Iba a decir una estampa, pero es una alegoría. Ahora sí, César y Joan, para Aristóteles, el ser en potencia es, a ver qué es. La Es de la profesora. No, La pues no A, sería la A, la la del B. ser. ajá, lo que está en potencia de ser alto o algo así. De acuerdo. Para Aristóteles, recuerden que exactamente. Fíjense cómo están todos, cómo todos dispares. Bueno, esto nos sirve, por supuesto, para irnos unificando, ¿eh? Pongan mucho cuidado aquí si les falla y si no se acuerdan, para ir justamente recordando. Pero efectivamente, recuerden que las cosas, dice Aristóteles, están siendo. O sea, lo que Aristóteles quiere hacer es como socavar un poco, es decir, frenar un poco esta locura de que no existe el cambio, ¿no? Porque no me acuerdo a quién enloquecía que decía que, pero es que, o sea, sí hay día y sí hay noche, ¿no? O sea, ¿cómo es que no cambian las cosas? Justamente, o sea, Aristóteles dice, es que el error de Parménides es equiparar todo en ser y nada. Por supuesto que del ser no viene la nada ni al revés, o sea, eso sería una locura. Pero más bien propone Aristóteles, vamos a ablandar un poco el argumento de Parménides y decir que existe un tipo de ser que es en acto y un tipo de ser que es en potencia. Si recuerdan, el árbol, por ejemplo, es el ser en acto o la semilla de un manzano es un árbol en potencia de manzanas, ¿no? Bueno, no, un árbol de manzanas en potencia. Es decir, el ser en potencia es, aquí más fácil, lo que podría llegar a ser
o lo que podría llegar a convertirse en un ser en acto. Y decíamos, muy importante, que el ser en potencia siempre está en función del ser en acto, porque de otro modo podríamos decir, bueno, es que un perro pues, es un león en potencia, ¿no? Y podríamos decirle, tú dijiste, Aristóteles, o sea, que es un tipo de ser, ¿no? Y podría llegar a ser. Y te va a decir Aristóteles, o sea, sí, pero tiene una lógica. O sea, siempre las cosas que están siendo es porque anteriormente fueron un ser en potencia que estuvo en función de lo que pudieron llegar a ser. Y lo que hoy es, va a estar en función de lo que puede llegar a ser. Es decir, nosotros fuimos bebés, es decir, adultos en potencia, que hoy somos adultos en acto y seremos viejos, en el mejor de los casos, si el COVID no nos ataca, seremos ancianos en acto, pero no al revés, o sea, no podemos ser ancianos en potencia y adultos en acto, ¿me explico? O sea, hay una lógica del tiempo que es por eso que el ser en acto siempre está en función, perdón, el ser en potencia siempre está en función del ser en acto. Y el ser en potencia es lo que puede llegar a ser las cosas. Es decir, que pueden llegar a convertirse en acto. Mucho cuidado porque el ser en potencia no es el ser. Justamente Aristóteles está tratando de ablandar esa definición de ser de Parménides, porque para Parménides el ser es el ser, o sea, es lo que es y no puede ser de otro modo, ¿no? Es así de tautológico o así de obvio, si quieren llamarle. Entonces, bueno, esta es la teoría de Aristóteles del cambio. 5. El ser para Parménides es... ¿cómo es el ser para Parménides? A ver si se acuerdan. A ver, escucho una A, escucho una B, una C, una D. Se las digo si quieren, si no alcanzan a leer. A es creado, inmóvil, infinito e indefinido. B, el ser es lo que no es. C es inmutable, inmóvil, esférico y finito. O D, inmutable, inmóvil, infinito e indivisible. Hay muchas opciones. A, B, C, D. Ok, a ver quién dijo. Es la B. A ver, Berenice, dinos por qué la C y no la B. O no la A, o lo que quieras. Entonces veré. ¿Puedes hablar? ¿Eso qué? Es la B, lo que no es lo que no se puede pensar. Ya me salí. Ahí está. Me está diciendo que el ser es lo que no es, ¿no? No, es la C, ¿no? A ver, Es ¿por que no qué, me el ser no puede ser lo que no es? ¿Alguien le dice a Vero? Tin, 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 tin. Porque está haciendo, ¿no? Es que suena así de lógico, ¿no? Porque para que no sea, tiene que haber un cambio, ¿no? Y Parménides no acepta el cambio. Sí, es parte de la lógica de Parménides. Alguien no tendría empacho en decir eso. Pero efectivamente, Parménides en lo que sería si tú afirmaras eso. Tirin, 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 tirin. Perdone. Pero justamente, o sea, el ser no puede ser lo que no es porque estarían diciendo una contradicción. Es decir, ponlo en palabras, pero y si alguien también escogió la B. O sea, aquí no importa si se equivocan, ¿eh? O sea, todos estamos aprendiendo, nadie se va a burlar de nadie. Para eso estamos ahorita repasando. Si tú me dices que el ser, es decir, que una pluma es una pluma, y me estás diciendo, Vero, que el ser es lo que no es, estaríamos diciendo que la pluma es un perro. ¿Te suena lógico? No, Pero sí ves por qué no puede ser lo que no es. sí.
es lo mismo, y también como decía Adrián, ¿no? Pues porque está siendo, ajá, pues así, es así de lógico, o sea, el ser es, o sea, es como la afirmación, es como decir sí, y el no ser, pues es no. Si tú dices que el sí es no, está raro, ¿no? Si quieren verlo en esos términos, es lo que está diciendo Adrián, el sí es sí, pues porque sí, pues sí, así de sí, efectivamente. Entonces, el ser en Parménides es, como bien decían aquí, la H, sí, la C. ¿Por qué no la A? Bueno, pareciera que pudiera ser la A e incluso la B, pero mucho ojo quien dijo la A, porque si dices que el ser es creado, significa que tiene un inicio. Y si tiene un inicio, caes en el problema, porque estás diciendo que viene de la nada. ¿Cómo puedes crear algo de la nada? O sea, en Parménides, ¿eh? Entonces, justamente no puede ser creado. Más bien siempre ha estado ahí. Así te evitas el problema de decir que vino de algún lado. Entonces, de entrada, la A no puede ser. Luego, lo que no es, pues tampoco, por lo que ya dijimos. Y luego aquí parecería que puede ser la C o la D, ¿no? Pues no es inmutable, es decir, siempre ha existido. Eso significa inmutable, que no cambia. Ah, pues sí, o sea, no cambia, Parménides, sí, no cambia, no cambia. Es inmóvil, o sea, como no se mueve, claro, porque si tú dices que algo se mueve, es decir, si yo tengo este sacapunta y lo paso para acá, significa que cambió de posición, de lo que sea, pero cambió. Para Parménides, el ser, es decir, lo más perfecto que existe, no puede cambiar, no puede moverse, no puede, porque significaría que estás aceptando el cambio, por lo tanto también es inmóvil. Y luego aquí pues ya viene lo bueno, ¿no? Porque parece que es, si yo que es esférico y finito, pues suena como raro, ¿no? Como que, no, yo digo que es la D. Bueno, pero si tú dices que es la D, estás diciendo que es infinito, es decir, que no tiene fin y que es indivisible. Y aquí te va a decir Parménides, mucho ojo porque el ser es perfecto. Si tú dices que algo es infinito, para los griegos, mucho cuidado, ya lo vimos, para los griegos, recuerden que la geometría, la matematización del mundo, es la expresión máxima, pues justamente del mundo. Si tú me dices que algo no se puede medir, me estás diciendo que es imperfecto. Y el ser no puede ser imperfecto, el ser es lo más perfecto que existe. Por lo tanto, no puede ser infinito, porque si es infinito no Por lo eso puedo. dicen Mande. ¿Qué? por eso aplica lo esférico, ¿no? Porque para ellos era lo más perfecto, ¿no? Lo esférico. Efectivamente, suena raro, ¿no? Como el ser es esférico, pues qué triangular o qué, pero efectivamente, para los griegos y en general, incluso para nosotros ahora, la figura geométrica, la geometrización del mundo, la medición del mundo, más perfecta es la esfera o el círculo, porque en sí misma agrupa todo, ¿no? Y tú dices, pero es que tiene, o sea, tiene una afuera y una adentro. Y un griego te va a decir, pues sí, pero eso ya es como subjetivo, ¿no? O sea, en realidad el círculo de la esfera no les falta ninguna parte, eso es perfecta en sí mismo. No tiene grados imperfectos, no tiene aristas, no tiene puntos, no tiene lados, o sea, es perfecta en sí mismo. Por eso el ser debe ser esférico, porque acaba y tiene un fin. Si tiene un fin, yo lo puedo asir, o sea, lo puedo conocer. Si yo les digo, a ver a ustedes ahorita, ¿cómo es el infinito? ¿Quién me puede decir cómo es el infinito? Está raro, ¿no? No puedes describir lo que no conoces. Y el infinito no lo puedes conocer como tal, porque es infinito. O sea, claro que puedes definirlo, pero eso es otro tema, ¿no? O sea, hablo como en cuestiones tangibles. Por eso no puede ser infinito. Y pues bueno, indivisible, eso es pues, otra cosa. Muy bien. Vámonos veloces. 6. El pensamiento de Aristóteles representa el punto medio entre el pensamiento de Heráclito y Parménides. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¡Yay! Efectivamente, es verdadero, pues no hay más, ¿no? Parménides nos dice tajantemente, no existe el cambio. Y Heráclito, por otro lado, nos dice, oh, existe tanto el cambio, pero vimos que el problema es que tan existe el cambio que para él nunca el ser llega a ser, ¿no? O sea, siempre se queda
llegando a ser. Entonces nunca puede consolidarse. O sea, ¿cómo es eso, Gabriela? Pues, por ejemplo, yo ahorita les digo, es que el tú de ahorita ya no es el mismo de tú de hace un segundo, porque ya fue, ya no eres tú, ya cambió. Pero entonces, si te preguntas, pero entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Nunca llego a ser, porque cada que lo pienso, ya soy el yo del pasado. Nunca llego a alcanzar un momento real en el que yo pueda ser, ¿no? O sea, explicarme. Pasa lo mismo con Heráclito, es el extremo opuesto, o sea, que el cambio sí existe en toda su extensión de la palabra. Aristóteles es el punto medio con su teoría del cambio, con su teoría del ser en acto y el ser en potencia, justamente porque ablanda la definición del ser y dice, relájense, o sea, el ser no lo es todo, o sea, sí, pero hay tipos de seres, ¿no? O sea, el cambio se da entre tipos de seres, no entre el ser y la nada, porque pues eso es un disparate. Luego, 7. Nombre del filósofo que postuló la teoría del cambio como acto y potencia. Aristóteles. Pues lo acabo de decir, ¿no? Efectivamente, es la postulación de, tal cual, de el punto medio entre el no cambio y el cambio de Parménides y Heráclito. Ya, así. 8. La verdad en Parménides afirma que lo que es, y lo que no es, no es. ¿Esto es falso o verdadero? ¿Verdad? A ver, Adrián. ¿Verdad? Verdadero. ¿Verdad? Muy bien. Ok, perfectísimo. Pues sí, no hay más, ¿no? Ahí esa va para ¿quién era? ¿Vero? Había una, sí, Berenice, ¿no? Que era un poco lo que te decía al principio, Berenice, que es así como quien nos decía Adrián, pues es que está haciendo, así. O sea, es decir, es verdadero. O sea, esta pluma es una pluma, pues es verdad, porque pues así es, ¿no? Y no es un perro porque es una pluma, pues también verdad. Por lo tanto, la verdad es eso, o sea, le decimos tautología, es decir, es una verdad en sí misma, algo que se afirma a sí mismo, porque así es y no puede ser de otro modo. Así es el ser, es tautológico, es verdadero en sí mismo, y ya no hay más. El ser es, o sea, el sí, como se los puse en términos de sí, no, tal vez eso le suene más sencillo, que es sí y el no es no. Y el sí no puede ser no, ni el no puede ser sí. Así de sencillo. Porque si deja de ser sí, es no, y si deja de ser no, es sí. Que ese es el tema de Aristóteles, ¿no? Que a Parménides y Heráclito les está diciendo, es que todo lo están viendo en términos de sí y no. O sea, todo lo están viendo en términos del ser y la nada. O sea, y el mundo no se compone de sí y no. O sea, no es blanco y negro, hay grises. Es lo que dice, eso es lo que está diciendo Aristóteles. No es ser y nada, o sea, hay tipos de seres. Los grises son los tipos de seres, tal cual. Luego, 9. Fueron dos ejes o actividades sumamente importantes para los griegos, veíamos un poco de como la historia de los griegos. A ver, ¿qué me dicen? La B. ¿La B o la D? ¿B de bueno? La B. ¿La D? ¿D de dedo? B, 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 B. Ah, por eso B de B, bebé. B, B. Efectivamente, es tal cual. El teatro veíamos que era el purificador del alma. Y pues le suena raro, ¿no? Pero en realidad es eso. O sea, lo que querían era como limpiar un poco su modo de entender el mundo. O sea, por eso es que hacían teatro. Y el deporte era un periodo de tregua. Cada 4 años veíamos que se iban a las Olimpiadas, ¿no? O sea, mandaban ahí un ateniense de ahí viene lo de la antorcha, lo mandaban a otras ciudades para marcar el periodo de tregua. Maestra, Sí, sí. es que en esa sí me acuerdo. Cuando estaba buscando, me aparecía que también era, por eso yo me equivocaba, ¿no? Entonces aparecía que era lo de la cultura, que también era el de vender cosas, pues sí, como en el mercado, así, y lo de su cultura, en modo de que hacían pues
construcciones de una manera, como le digo, pues irreal, realista, algo así. Entonces, por eso cuando yo estaba buscando la respuesta aquí, pues ninguna pues era lo más cercano a lo que yo había buscado. Por eso, pues, también pasó eso, porque hay unas que me confunden mucho, porque como son muy parecidas, me estresan y en mi cabeza, pues, digo, pues, ¿cuál es de las dos? Porque son casi idénticas, pero no responden lo que realmente yo ya había buscado. Por eso es que yo me confundo demasiado con este tipo de temas. Y es lo Ok, que le decía aquí, porque el teatro, o sea, el teatro yo no ni siquiera parecía ahí. Quizás no, sí, el del teatro, porque el del deporte sí era como una actividad que ellos hacían, pero lo que yo había visto, sí, le juro que hasta vi videos, porque dije, ¿por qué no está aquí la respuesta? Y ahí decía, hasta aparecían los monitos, cómo estaban vendiendo y estaban construyendo sus propias casas. Después de construir, hacían ellos lo de las guerras y todo eso, que según para marcar el territorio y cosas así. Y por eso me estresó mucho. Y ah, bueno, ya acabé. no, no te preocupes, Joan. Bueno, número uno, cuando les pase eso, escríbanme. Escríbanme, o sea, probablemente les responda en el momento y los ayude a responder. Y si no, pues bueno, lo tomo en cuenta, ¿no? Para no afectar su calificación. Pues no se estresen. El tema de todo esto es que no se estresen, porque entonces no lo disfrutan y no lo aprenden. El tema es que fluya con ustedes. Y pues bueno, eh, también está el apoyo visual y en el apoyo visual está la lámina del teatro, que hasta están las mascaritas de así de tristeza y la de felicidad, que es como muy famoso, icónico para representar el teatro justamente, que les hablaba del tema de la tragedia y la comedia, y que les dije que solamente los hombres se disfrazaban para representar escenas. Entonces no te preocupes, estoy segura que ahí está. De cualquier modo, ahorita vemos lo de las evaluaciones que me preocupa mucho. No te estreses, Joan. No, no se estreses, Joan. Nada No, más es quiero que, que, claro, en serio, mira, primero en le voy a serio. decir la verdad, Ah, ahí le va. Lo primero que hice fue primero buscar la pregunta, pero yo leí pues el video y vi primero la presentación que hizo. Pero, como le digo, hay imágenes que yo, pues, o sea, usted la ponía, ¿no? Pero yo regresaba a la pregunta. Pero pues es que yo veía la imagen y pues la respuesta era casi idénticas, a lo mejor casi le voy a decir exagerando, uno tenía una coma, un acento y el otro no. Entonces cuando iba a buscar videos sobre más el tema, me aparecían, pero de otra forma redactadas, ¿me entiende? Entonces al momento de que yo me meto aquí, me confundí porque dije, es que la maestra puso esto, pero aquí en la respuesta aparece esto, pero acá cuando te la aparecen de otra forma explicada aparece esto. Por eso cuando son cosas como un ejemplo, es un ejemplo, no lo voy a decir tal cual. Es sí. real cuando es real y es falso cuando no es falso. Es un ejemplo muy tonto, pero así yo lo veo, o sea, por eso me confundo tremendamente. Y a pesar de que estaban las imágenes que usted ponía, me contradecía mucho porque en la respuesta yo lo veía de otra forma. Y cuando yo lo buscaba para decir, bueno, pues a ver, voy a ponerlo más sólido la respuesta, pues me confundía más, maestra. Y No, dije, pero es que, perdón, yo dije, pero es que si le pregunto a esta Laura, pues me va, ¿qué tal si me dice otra cosa? A pesar de que no me iba a dar la respuesta, pero ¿qué tal si yo le preguntaba y pues iban a revolver más? Y por eso me confundo mucho en la forma en que se redacta la pregunta y la respuesta, pues peor, porque pues ya se imaginará. bueno, insisto, o sea, si les pasa eso, siempre escríbanme, nunca les voy a decir, vete por ahí, ¿no? O sea, nunca, jamás, nunca. Pues más bien no se queden con las dudas. Voy a intentar revisar las respuestas, pero el tema de esto es que por eso necesito que vayan conmigo de la mano, porque de pronto, pues el ser no lo puedo decir de otro modo, ¿no? O sea, pues el ser es como una verdad indubitable, pues. O sea, no puedo decirles de otro modo el ser es. O sea, esas más bien son reglas que debemos seguir así, pues tajantes, ¿no? Porque además, ¿cómo dirían ustedes el ser es? ¿De qué otro modo lo dirían? O sea, escucho La sugerencias, ¿no? persona es, bueno, nada. Pero La bueno, persona es, ajá, pero bueno, ya una, dos, tres, ya me cayó más.
Bueno, yo lo pondría, la persona es tal cual. Bueno, o sea, y me voy a contradecir, va a decir, pues lo que pasa por no leer tanto, ¿no? O sea, pero sí, pero es que son palabras que en filosofía de por sí uno no entiende, o bueno, por lo menos yo me confundo mucho en eso de que el ser es de una forma tan activa. Oye, es que cuando empiezan a decir esa forma de el ser está de una forma tan clara que así, tipo así, pues yo me empiezo a confundir mucho. Ok, vamos a verlo entonces en términos de sí, no. ¿Te funciona eso? O sea, el sí es sí, el no es no. ¿Mandé? ¿Te funciona en términos de sí y no? El sí es sí, el no es no. Exactamente como si fuera una paradoja, ¿me entiende? Ok, Al el momento ser de es decir, una paradoja, Joan. El ser es el sí y el no ser es el no. Es así, ¿sabe justamente. sabe cómo lo veo, maestra? Es que, o ¿Cómo? sea, como usted dice, o sea, luego la misma pregunta es la que te está dando la respuesta, pero a veces yo digo, ¿a poco? O sea, pero tan claro es, por eso, entre más claro lo veo, pues más me empiezo a confundir y así, maestra. Pero bueno, ya ahí le dije mis dudas. Instintos, Joan. Sigue el instinto. El instinto no te deja mentir. De todas formas, insisto, pregúntenme. Nunca los voy a dejar colgados con una respuesta jamás. Menos si se trata de clarificar. Entonces, más bien, ojo ahí, no te preocupes con la evaluación. Vamos a dejarlo aparte. Voy a avanzar porque si no nos va a dar tiempo y me van a matar si no les explico para el cuestionario. ¿De acuerdo, Joan? Quédate ahí con ese pin, no lo botes a la basura. Ok, entonces, bueno, efectivamente es teatro y deporte. Y a propósito que Joan decía de las construcciones, efectivamente, ¿no? Hasta había un teatro, decíamos que donde sea que te pararas, podías escuchar como si estuvieras al frente, precisamente porque los griegos edificaban, o sea, las esculturas, la pintura, la arquitectura eran expresiones, por supuesto, de la realidad, que eran perfectas. Entonces, tendrían que corresponder necesariamente con lo que era el mundo. Y por último, pues tal cual. ¿Qué filósofos afirmaron, negaron o afirmaron en un grado extremo el cambio? O sea, respectivamente es quién lo negó y quién lo afirmó. ¿Quién lo negó? Parmenides. Exactamente. ¿Y quién lo afirmó? Pues no hay más, ¿no? No hay respuesta. Heráclito, exactamente. Extremos, extremos, ¿no? O sea, quien lo negó fue como vimos todo esto, Parménides, que se aferró en de no existe, no del ser a la nada no se puede, o del sí al no, y siempre es un sí eterno, por así decirlo. Y pues, perdón, un no, quise decir. Y quien lo afirmó, pues ya vimos, ¿no? Que Heráclito dijo que nunca te bañas en el mismo río y que nunca eres tú, nunca llegas a ser y siempre está así como pues no sé, como que nunca eres nadie en realidad. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a tratar de ver muchos siglos de la humanidad en 40 minutos menos. Vamos a ver un poco de renacimiento y un poco de modernidad. Estos temas son bien cruciales que a mí me encantaría tener así como otras 8 sesiones para poder explicarlos explícitamente, pero me voy a ir con lo más básico también para pues, no atormentarlos y para que solamente se queden con algo crucial. Es por eso, si ya se dieron cuenta y son perspicaces, que la antigüedad, en lugar de darles un bloque de antiguos, les di en particular autores, porque así es más fácil asir los temas, a que si les doy, les vomito qué fue todo eso, porque se van a quedar peor ahí como pirinolas, no entendiendo nada, creo que ha funcionado. Entonces, rapidísimamente, primero el Renacimiento. Quiero que situemos de dónde viene de dónde viene esto de la modernidad. Y me voy con esta lámina. Resulta que vamos a ver etapas, como vienen, pues antigüedad, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Son 4 grandes bloques en los que se divide básicamente la humanidad. 5 si cuentan la prehistoria. Pasa que, bueno, ya vimos muy velozmente la antigüedad. La edad media les dije que la vamos a ver como una transición. En teoría hoy nos tocaba ver así en particular edad media, pero he decidido como un poco saltarlo
porque pues, se los puedo resumir, o sea, Dios va a ser el eje de todo y va a ser importante en muchos sentidos, pero considero que es muchísimo más vital entender cómo pasó el paso de la modernidad. Entonces, les voy a contar un poco el culmen de la Edad Media, que fue el Renacimiento. Resulta que, bueno, sí, en la Edad Media les importaba mucho Dios y todo se vio a la luz justamente pues, de Dios. Y listo. Resulta que después de tantos siglos de opresión, pues, porque la economía, la Inquisición, todo esto se edificó a la luz de que Dios y el mandato así lo decía, y que tú eres pobre porque Dios así lo dice, y dame dinero porque Dios así lo dice, etcétera, etcétera. Llega un movimiento intelectual a Italia que se llama Renacimiento, pero previamente resulta, os los voy a decir porque todo lo que sube tiene que caer, y así como el Imperio Romano cayó en un punto, la Edad Media cayó en qué punto. Bueno, pues resulta que aquí ya estaba todo mal, en el sentido que aquí no necesito que se aprendan esto ni que lo vean, solamente es para decirles visualmente. La Edad Media se puede dividir en varios periodos. El primero es donde se le llama el oscurantismo, porque realmente no sucedió nada, ¿no? O sea, como que no sucedió nada porque todo se estaba acomodando para con fines políticos, es decir, los estratos sociales, quién tenía el poder, etcétera, etcétera, hasta la Baja Edad Media, que sí que empezaron a suceder miles de descubrimientos, muchas cosas sucedieron aquí. Pero el tema de esto es que el comercio empezó pues, a entristecerse porque como había muchas guerras, el comercio dejó de fluctuar. Y un país infeliz, o una nación infeliz, o un territorio, porque no había países ahí todavía, infeliz significa un comercio triste, o al revés. El tema es que empezó después a florecer el comercio, empezaron como digamos a levantar, pero pasa que hay un periodo que se le conoce como la crisis del siglo XIV, que es la crisis de la Edad Media, porque con la matanza, y esto es como un dato histórico bien interesante, después les paso, tengo un especial de las brujas, pero resulta que con la matanza de los gatos, que los gatos en ese momento significaban el demonio, según, y que tenían pacto y relaciones con las mujeres, que eran las brujas, bla, 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 matan los gatos, y los gatos, con la matanza de gatos, casi al borde de la extinción, en serio, empieza el florecimiento de las ratas. Las ratas tenían pulgas o chinches, y las chinches a su vez tenían peste negra. Resulta que esto ocasiona una gran pandemia de peste negra que acaba casi con 1/3 de la población. Eso más que en ese momento la agricultura era muy rudimentaria, es decir, tú podías cultivar de acuerdo al clima, o sea, no existían fertilizantes, ni riegos, ni nada de eso que hoy en día existe, sino que pues era, si hay sol, pues puedes plantar, si hay frío, pues no puedes plantar ciertas cosas, entonces hay un cambio climático en esa era muy importante y se echa a perder toda la siembra. Entonces, una población con hambruna, pues además había exceso de población porque como el mandato de Dios era que tuvieras todos los hijos que pudieras, por supuesto esto venía del mandato de la gente, del clero, que entre más hijos tuvieras, además más te cobraban, todo un tema liadísimo ahí. Resulta que pues empieza una hambruna muy fuerte, porque además escasea la comida. Entonces, una sociedad con hambre es una sociedad enferma, y encima tienes un florecimiento de chinches, por supuesto que 1/3 de la población se fue allí al demonio, ¿no? Casi que según se creían, pues ya extintos. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues la crisis total de la Edad Media, pero o sea, eso sucedía como pues, por aquí, todo esto arriba. Pero resulta que en Italia empieza un movimiento a generar pues revuelo, y resulta que en la naciente Italia empieza en Florencia y en Roma el epicentro de un movimiento donde se empieza a correr la voz, porque además venimos de una era en la que se dice que Dios lo es todo y Dios te dice cómo comportarte. Entonces, estoy grabando así, que Dios te dice cómo comportarte, pues por primera vez se enuncia que, oye, ¿sabías que tú tienes el poder de decidir de tu propio futuro y tú tienes el poder de decidir a la luz de tu propia razón? Y es como, sí, wow, qué importante, qué interesante, por fin. Y empieza a haber una especie de freno a la religión,
¿Dónde? Pues justamente en Italia. Por ahí busquen, la historia es padrísima de Buonarroti, cómo empieza pues a meter ahí la ciencia, incluso en el Vaticano, pintando cosas pues transgresoras, ¿no? Por ejemplo, la creación de Adán, que es esta obra, el famosísimo dedo, pues bueno, por ejemplo, le pinta un obligo a Adán, ¿no? Por supuesto, Buonarroti era un hombre de ciencia, lo que significaba que no creía mucho en lo que la iglesia tenía que decir, y pintar a un Adán con un ombligo pues, significa que no lo creó Dios. No importa, el tema es que este movimiento empieza a expandirse por todos, o sea, empezó aquí, por eso pongo este cuadro, porque empezó en Italia, en Florencia, o sea, en Italia, en Florencia y en Roma, y después como una mancha de aceite empezó a movilizarse en toda Europa. Esto va marcando, por supuesto, el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Y el Renacimiento como tal surge en el siglo XIV, que no es casual que haya sido también el siglo de la crisis de la Edad Media, que es una nueva era. Y como tal, el Renacimiento es un movimiento cultural e intelectual que decía que el hombre tiene el poderío suficiente de edificar su razón sobre el mismo. Muchos años más tarde sería lo que se conocería como la Ilustración, pero el germen comenzó aquí. Y aquí pues les pongo velozmente, ¿no? Si quieren esto no lo vemos, pero como muy importante, por supuesto que los renacentistas no se llamaban a sí mismos renacentistas, ¿no? Igual que los medievales nos decían, ay, somos medievales, o sea, eso lo vemos ahora a la luz de la historia y les ponemos nombres. Es como ahora nosotros, bueno, nos han dicho que somos contemporáneos porque la historia así lo dicta ahora, después de ese periodo, pero no nos decimos, oye, yo soy contemporáneo, ¿no? Probablemente dentro de unas eras nos digan los chinconcuás y nunca lo supimos. Pues lo mismo con los renacentistas y todos los de atrás. ¿Cuándo nace el término? Bueno, Giorgio Vasari, en algún libro se encuentra la palabra rinascita, que significa renacer. Y lo que él estaba queriendo decir es que en ese momento todos esos pueblos estaban invadidos por los pueblos bárbaros, es decir, los extranjeros que venían, los visigodos, los vándalos, los hunos, etcétera, etcétera, que venían del norte, o sea, de Alemania y de abajo, empezaron a invadir lo que era el Imperio Romano. Entonces, lo que Vasari decía es que pues ellos tenían una cultura propia y tenían que romper con esa cadena, así que proponía el renacer. De ahí viene, y mucho más tarde, Jules Michelet, en un libro que se llama, no sé francés, me va a matar mi maestro, y Reforma, Renacimiento y Reforma, pues les nombra a sí mismos, a ellos, les da el nombre de renacentistas. De ahí viene. Entonces, velozmente el Renacimiento es el Renacimiento lo que hace es retomar las antiguas obras de los griegos, es decir, tienen una profunda evocación de la gente de la antigüedad, porque pues ellos decían, representaban fielmente la realidad, es decir, si ustedes ven obras renacentistas y obras antiguas, las esculturas, por ejemplo, son muy parecidas porque justamente son realistas. Además que evidentemente dieron importancia a los descubrimientos geográficos y técnicos. ¿Qué más? Hubo un profundo interés, por supuesto, por el arte y la ciencia, es decir, empieza el germen de lo que va a ser la modernidad. Y el hombre y la naturaleza empiezan a ser temas sumamente importantes, porque precisamente empieza a ponerse el hombre en el centro del mundo para explicarse a sí mismo. Entonces, él va a ser el centro de su condición, o sea, el centro desde el que va a empezar a medir el mundo, ya no Dios. Y pues bueno, un fomento a las lenguas antiguas, ¿no? Resulta que, súper veloz, o sea, solamente quiero que aquí vean las características porque quiero llegar al centro, ¿no? O sea, el Renacimiento tiene 4 características muy importantes. Y uno es el redescubrimiento de la antigua cultura grecorromana, insisto, porque ellos decían que fue un periodo glorioso en el que podían entender al mundo perfectamente, había inventos increíbles que podían medir con precisión increíble, entonces que había que retomar esas raíces que estuvieron suspendidas. Es por eso que yo les digo que la Edad Media hay que verla como una transición entre la modernidad y la Edad Moderna, muy larga, muy dolorosa, pero finalmente fue una transición. Una exaltación de la naturaleza, de hecho hay jardines que se llaman jardines medievales, por ejemplo,
porque los medievales están encerrados en paredes, ¿no? O sea, están cerrados por paredes porque lo que importaba en la Edad Medieval era la meditación para alcanzar a Dios. A diferencia del Renacimiento, que es una transición de la Edad Media a la moderna, más bien dejan de ser jardines cerrados, como vemos en la foto, para ser jardines completamente abiertos, porque ahora el hombre está en contacto con el mundo, no necesita paredes que lo encierren en sí mismo, sino al contrario, dominar al mundo es lo que el hombre necesita. De ahí viene el nombre también de jardines renacentistas, que son jardines más bien geométricos abiertos. Los descubrimientos científicos y técnicos, por ejemplo, aquí Copérnico, Paracelso, la brújula, el reloj mecánico, empiezan a cobrar, a nacer más bien, y a cobrar importancia. De hecho, muchos ya habían sido inventados en la Edad Antigua y los retoman para modificarlos y mejorarlos. Y por último, el antropocentrismo, o sea, el hombre es el centro de su mundo, Dios ya no le dice cómo comportarse. Es por eso que al igual que los griegos como Aristóteles y todos ellos que escribieron de poesía, de pintura, de química, biología, o sea, no existían las áreas, eran hombres que todo lo sabían porque todo era una cosa misma. Lo mismo sucede en el Renacimiento. Los homos universales como Leonardo da Vinci, que hizo de todo, o sea, hizo gastronomía, geometría, pintura, invento, etcétera, 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 es porque son hombres que agarran la naturaleza y se la llevan y la estudian, ¿no? O sea, es como una misma cosa. ¿De acuerdo? Entonces, con este contexto, ¿qué sucede? Pues pasa, me voy a aceptar el humanismo. Pasa que, ok, nos da como consecuencia directa Estoy pensando si les puse una pregunta del humanismo, pero no se las puse. Pasa que si te estoy diciendo que el hombre empezó a dominar el mundo a través de la ciencia, a través de la técnica, a través de su razón, es decir, si necesito llevar agua de un lugar a otro, de ese lago a esta aldea y está lejos, pues bueno, lo que hago es inventar a través de mi entendimiento, o sea, entiendo cómo se comporta el mundo y hago un acueducto, aunque los acueductos eran propios de los romanos, el tema es que ellos podían entender el mundo y dominarlo en su estado salvaje a través de su razón. ¿Qué sucede? Pues bueno, tiene sentido que años más tarde, no tantos, vinieran las famosísimas revoluciones de la Edad Moderna, que es la revolución industrial en particular. La revolución industrial significa un movimiento que es la mecanización del mundo a través de las máquinas para sustituir al hombre a manual, ¿no? O sea, digamos que Buonarroti pintaba pinturas al fresco, es decir, revolvía yeso con pintura y lo iba pintando y tardaban semanas en secarse, a diferencia de las pinturas acrílicas, que se pintan muy rápido, precisamente porque porque en la revolución industrial lo que importa es la mayor producción en el menor tiempo posible. La aceleración del tiempo, la mecanización del tiempo, el reloj mecánico aquí es donde empieza a florecer, no existió siempre, aquí empieza a ser importante. Entonces, ¿qué sucede? Pues se quita supuestamente, bueno, se quita a la religión, o sea, Dios ya no nos dice qué hacer, pero yo me voy a decir, yo como hombre de razón, te voy a decir quién soy yo, cómo me manejo la industria, yo aquí inventé las máquinas, soy el mejor. Pero entonces, ¿quién viene a ser el monstruo, es decir, el eje, el rey, la reina roja a vencer, o que empieza, digamos, a ser la tirana? Pues la ciencia, por supuesto, la ciencia y la razón, la verdad, empiezan a ser, pues, esos grandes ejes, ¿no? El contexto entonces es justamente que para este momento, que es ya la modernidad, que comienza propiamente, si quieren verlo con un suceso, con el descubrimiento de América en 1492, que si se dan cuenta, pues es aquí, ¿no? O sea, es por estos siglos. Termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, y pues justamente después de que Colón descubre América, aunque si lo descubrió o no, bueno, ese es otro tema, pues empieza la importación, exportación de productos, nuevas tierras que conquistar, que evangelizar, que cristianizar, el crecimiento exacerbado en Francia e Inglaterra de la máquina, y con eso llega este movimiento que nos dice que la razón es
quien nos va a decir cómo se debe comportar el mundo. Por lo que hay una confianza en la verdad de los sentidos, es decir, si el mundo es porque yo lo veo que así es decir, si esto es azul, no tengo por qué dudar que es azul porque mis sentidos me dicen que realmente es azul, es decir, confío objetivamente en que el espacio y el tiempo se comportan de un modo que la ciencia me dice que es así. Y eso me da como consecuencia la certeza de las matemáticas, es decir, que 2 más 2 es 4 y si esto mide 4, pues no hay más, ¿no? O sea, es así como ahora, con mucho como conocemos el mundo hoy en día. Y por supuesto, la confianza en la ciencia me dice que la razón entonces, que fue mi instrumento principal, es muy importante y que pues es mi máxima herramienta, mi justa y recta razón de hombre. ¿Van conmigo hasta aquí? O sea, es muy rápido cómo pasa a este punto. Pero con eso quiero llegar a este bellísimo superestrella René Descartes. Y hemos visto un poco apenas con el giro copernicano que pasó del cómo son las cosas del qué son las cosas en la antigüedad al cómo conozco las cosas en la modernidad, ¿se acuerdan? El giro copernicano. Bueno, aquí a Descartes, que se le conoce como el padre de la filosofía moderna, porque es quien va a fundamentar la estricta razón. Es decir, si nuestro contexto nos dice desde el Renacimiento hasta ya la propiedad moderna, que la razón es la reina del baile, René Descartes es el primero que va a dejar una obra bien fundamentada donde la razón lo es todo, absolutamente todo. Y bueno, pues bueno, René Descartes por ahí de 1596 a 1650. Y este señor con mirada toda astuta nos va a, si te estoy diciendo también que la ciencia es esta creencia, pues que la razón te da lo que es el mundo como realmente es, o sea, es como, oye, ¿qué es el café? Ah, pues el café es un compuesto de bla, bla, y te dicen, o sea, el café, y no sé qué es el café en realidad. Pero si la ciencia lo dice, pues es real, ¿no? Porque es medible, es objetivable, es visible. Y entonces Descartes va a venir a decir, ajá, o sea, sí, pero vamos a fundamentarlo. Y es que a Descartes lo que le importaba, lo que más le importaba era encontrar un criterio de verdad del que no pudiera dudarse jamás. Precisamente porque era hijo de su era, de su tiempo, y él lo que quería era encontrar, si nos decían que la ciencia nos daba verdades absolutas, él quería encontrar la verdad más absoluta que pudiera existir. Es decir, el criterio de verdad, la certeza de la que no pudiéramos dudar. Ahora, ¿cómo empieza Descartes? Bueno, dice, bueno, hay que empezar por el principio, y es que yo quiero encontrar aquello de lo cual es cierto en todos los mundos posibles, es cierto aquí en China y es cierto en todos lados, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer, dice Descartes, es rechazar todo aquello de lo que yo pueda dudar. Es decir, la estatua de la libertad es verde y yo puedo decir, no me acuerdo, entonces ponlo como falso. O sea, si no te acuerdas y no tienes certeza, ponlo, suspende el juicio, no digas nada al respecto y más bien catalógalo como falso hasta que tengas la completa certeza que así es. Es esto como lo que se va a guiar Descartes. Ese va a ser todo su sistema, digamos, resumido de filosofía. Por supuesto, a Descartes lo que le importaba es que la ciencia, por supuesto es hijo de la era de la ciencia, tenía un método muy, muy eficaz en el que sus mediciones eran exactas, precisas y sobre todo indudables. O sea, si yo te digo que lo medí y mide 8, no puedes dudar porque mide 8. O sea, no hay más, es así de eficaz. Y estaba muy enojado con los filósofos de su era y anteriores porque decía que nunca avanzaba la filosofía, o sea, que siempre era lo mismo, siempre llegaban a un impasse, no se resolvía absolutamente nada, y que él iba a darnos el método a través del cual pudiéramos avanzar la ciencia. Entonces, en esta especie de mezcla, lo que Descartes propone es que la filosofía debe seguir un método parecido al de la ciencia. Y ese método se va a llamar, o es lo que Descartes va a llamar la duda metódica.
La duda metódica es esta que te dice, si hay algo de lo que puedas dudar, recházalo. O sea, si no te acuerdas cómo es la Estatua de la Libertad, mejor suspende el juicio, ponlo como falso hasta que tengas la certeza. Y es así que, entonces ya fui y vi que es verde, entonces puedo decir, la Estatua de la Libertad es verde. Hasta antes no puedo. Y ese simple ejercicio de no decir nada hasta corroborar se le llama la duda metódica. Más tarde, bueno, es esto, ¿no? Ya se los había puesto, por eso se los traigo, cuando les puse el video de Matrix, del genio maligno, todo esto que ya vimos, que les digo que no saben si están durmiendo despiertos, si están soñando o no, si alguien nos está engañando, pues por eso mismo dice Descartes, debes dudar de todo hasta tener la completa certeza, pero no es tan fácil porque, bueno, ahora vamos a ver, no es tan fácil. Pero antes, ¿cómo es esa duda metódica? Es decir, ¿cuáles son los pasos que Descartes nos propone? Bueno, son 4 reglas que se componen de este método, acuérdense. O sea, es un método que Descartes está tratando de conjuntar, que es el método de la filosofía que simule un método científico. Y ese método, así como el método científico que dice corrobora, verifica, experimenta, bla, bla, del mismo modo, Descartes nos va a dar un método para la filosofía. Y con filosofía no me refiero a, no, filosofía no me importa, sino a cuestionar el mundo. O sea, eso es filosofía, recuérdenlo. Y nos va a decir, número 1 es la regla de la evidencia, que significa que necesitas corroborar que efectivamente las cosas son así. Él le llama y lo pone en términos de claridad y distinción. Si yo te digo cómo es la Estatua de la Libertad, tú empiezas a recordar, y si me dices cómo es sin estar seguro, estás cayendo en una trampa, o sea, estás emitiendo un juicio que no es verdadero. Hasta que tú realmente no lo compruebes, tienes la idea clara y distinta, es decir, ahí tal cual, de cómo es efectivamente. Por eso tienes que verificar a través de la evidencia que las cosas son así. Luego, la regla del análisis, que como su nombre lo dice, análisis significa separar en partes simples el problema. Si tienes, pues sí, un algo a verificar, tienes que separarlo en sus partes más simples para escudriñar cada parte y realmente estar seguro de lo que estás diciendo, para pasar a la regla de la síntesis, que es una vez que ya escudriñaste cada rincón, vuelve a juntarlos para ponerlos en funcionamiento y explorarlos desde afuera, ¿no? De, sí es como yo decía. Para, por último, enumerar, es decir, la regla de la enumeración, paso por paso, todo lo que tú estés siguiendo. Pues fui, la vi, la escudriñé, vi que es así, vi que tiene 3 picos, la descompuse en sus partes más simples, vi que es de metal, vi que tiene herrumbre, etcétera, etcétera. La vuelvo a componer, es de tantos centímetros. Y dice Descartes, si haces este método es indiscutible que vas a llegar a certezas absolutas. ¿Dónde nos dice esto Descartes? Bueno, tiene un libro, bueno, tiene muchos, pero uno que se llama Meditaciones Metafísicas, que se los dejé justamente en el Moodle también. Es una compilación, pero trae varios libros y en uno de ellos viene adentro las Meditaciones Metafísicas. Son 6. Y a través de las meditaciones metafísicas, Descartes va a darnos el método, cómo es posible conocer el mundo. La número 1 nos dice que la verdad es indudable, o sea, él busca cuál es la última verdad del mundo. Recuerden que él va a buscar a toda costa cuál es esa duda, cuál es esa certeza de la cual no se pueda dudar. Eso significa indubitable, que tú no puedas tener duda acerca de esa verdad. Y bueno, se llama sobre lo que se puede poner en duda, así se llama la meditación. Vamos a ver velozmente la meditación. Dice, la primera nos dicta que, quité esta porque me dolía el ojo de verla. Aquella que tiene las ilusiones ópticas, es decir, cuando tú metes, por ejemplo, un lápiz en el agua y se rompe y tú ves que pues no es así, o sea, que es una ilusión y ves que el mundo no corresponde a lo que ves, o cuando justamente no sabes si estás soñando o despierto, y no, o sea, en este momento no podemos decir que estamos soñando, pese a todo lo que podamos, argumentos que podamos dar, dice Descartes, no es cierto, o sea, tú nunca puedes saber si estás soñando o despierto, porque pues ya vimos cuáles las razones, ¿no? O sea, puede que exista un genio, pero bueno.
primero, este paso, o sea, este paso de que los sentidos te engañan, es decir, te dan datos a la mente que no existen, dice Descartes, nos lleva a decir que los sentidos no son suficientes ni podemos confiarnos de ellos para alcanzar esa verdad que estoy buscando. Por lo tanto, echo al mundo sensible al demonio, porque entonces dudo de todo lo que existe en el mundo, porque yo conozco a través de los sentidos, pero entonces, si mi certeza no está ahí, ¿de dónde viene la certeza? Pues probablemente de las matemáticas, no Descartes, porque pues las matemáticas 2 más 2 es 4. Y entonces Descartes formula la hipótesis del genio maligno, que como ya hemos visto, es esa ente que puede estarte engañando y que no sabes si estás justo soñando despierto y no sabes si estás en una realidad alterna, como la Matrix, justamente. Y Descartes dice, pero es que tú no sabes si el genio maligno te está engañando y aunque la verdad del mundo sea que 2 más 2 es 4, tú no sabes si el genio maligno te está diciendo que 2 más 4 en realidad es 8 o 2 más 2 es 8. Eso es falso. Pero como estás engañado por el genio maligno, tú no lo sabes, por lo tanto también echa por la borda el conocimiento de las matemáticas. Entonces, ve, ya nos dejó huérfanos del mundo, porque nos dice que no nos da verdades, y nos acaba de dejar huérfanos del conocimiento matemático, porque dice que nos puede estar engañando. A este momento de Descartes se le llama como la duda hiperbólica, que es su mayor momento en el que duda absolutamente de todo y está súper paranoico y no tiene ninguna verdad ni de que su perro lo quiere. O sea, en este momento no tiene verdades de absolutamente nada, está suspendido en un juicio horrible, lo que lo lleva a la segunda meditación. Y es que encuentra por fin una verdad. Y dice Descartes, bueno, aunque un genio exista, es decir, aunque un genio maligno me esté dando impulsos y me esté diciendo que el mundo es así, lo cierto es que yo estoy dudando de que me esté poniendo impulsos que no son. Y si estoy dudando, dice Descartes, entonces estoy seguro de que estoy dudando, no tengo dudas, aunque me esté engañando y aunque lo que yo estoy viendo no sea cierto, no tengo dudas que estoy dudando. Y si dudo, estoy pensando entonces, es decir, tengo activo el pensamiento. Y entonces si pienso, significa que sí tengo una existencia, el famosísimo cogito ergo sum. Si pienso, luego existo. Esta es la única verdad indubitable para Descartes, que no puedes dudar absolutamente de nada, porque basta con que dudes para afirmar que de hecho estás pensando. Y si piensas es suficiente para afirmar que tienes una propia existencia. Existo como una res cogitans, es decir, res significa cosa. Soy una cosa que piensa, la res pensante, res cogitans. Hasta este momento Descartes entonces ya nos proveyó al menos de un pensamiento. No tenemos cuerpo, porque nos acabas de decir que el mundo sensible no existe o no sabemos. Pero el tema es que lo que sí sabemos que sí existe es el pensamiento y es suficiente para al menos garantizar nuestra propia existencia. Pero entonces, si el cuerpo y los demás, pues viene un problema, porque el cuerpo y ustedes mismos pertenecen al mundo sensible, o sea, desde mi pensamiento ustedes son los otros y son parte del mundo sensible o el mundo tangible que mis sentidos no me pueden dar certeza que realmente esté ahí. Así que pasa a la tercera meditación y dice Descartes, existen 3 tipos de ideas. Primero, las ideas innatas, porque Descartes cree que nacemos con ideas precargadas, así como computadora que viene con un sistema operativo. Descartes sí cree que venimos con ideas precargadas de un mundo, Dios, las cosas, ¿no? O sea, como que venimos ahí, nada más cuando lo vemos lo activamos. Las adventicias, que son ideas que provienen de afuera, o sea, del mundo exterior, y las ideas facticias, que son ideas que yo creo, como un unicornio, que es un caballo más un cuerno, ¿no? O sea, son ideas que yo creo de acuerdo a las cosas que he visto. Esto lo hace porque él quiere demostrar otra verdad, que es la existencia de Dios, y lo va a hacer del siguiente modo. Tiene 2 argumentos y dice, ¿sabes qué? Yo poseo en mi pensamiento una idea de infinito, es decir, o sea, sé que existe algo como el infinito, sin embargo, el infinito
yo soy una sustancia finita, es decir, yo como sustancia pensante soy una sustancia finita, soy imperfecto. No puede venir una idea tan perfecta de una sustancia imperfecta. Por lo tanto, debe haber algo que me haya puesto esa idea de perfección, es decir, de infinitud, en mi esencia, en mi sustancia. Y esa causa no puede ser ninguna otra más que Dios. Dios que es perfecto e infinito. Fíjense, aquí a diferencia de Parménides, para Descartes, Dios, que no el ser, es más bien infinito, ¿no? O sea, esa idea de que no podemos explicar, lo que les decía hace un momento, a ver, explícala. ¿Cómo es posible que tengas una idea que no has visto? Ah, pues porque algo lo puso en ti. Y no puede ser ninguna otra cosa que el mismísimo infinito de Dios. Otro argumento es que yo no podría existir, o sea, mi pensamiento, si no existiera Dios. Porque yo existo de algún modo, tuve que haber sido creado, pero yo no me puedo crear a mí mismo porque soy una sustancia finita, yo no tengo el poder de crear cosas. Alguien tuvo que haberme creado, porque además, dice Descartes, si yo fuera Dios, es decir, si yo me hubiera creado, no tendría dudas de nada, porque Dios es perfecto y es infinito, es decir, Dios no tiene dudas, es la verdad en sí misma. Si yo fuera Dios, no tendría dudas de que dudo, por lo tanto no puedo ser Dios. Y como tampoco me pude haber sido creado, por lo tanto alguien me tuvo que haber creado. Y ese alguien no puede ser más que el mismísimo Dios. Y a través de estos dos argumentos, Descartes se construye a un Dios perfecto porque es bueno y no te engaña. Porque por supuesto le van a decir, ¿y cómo sabes que tu Dios no te engaña? Ah, pues tiene un as bajo la manga. Justamente, ¿cómo sé que Dios no me engaña? Cuarta meditación. Y si era tan bueno, ¿por qué se murió? Es así. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el error? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué me equivoco? Si Dios es bueno, ¿por qué estoy viendo cosas que no existen en el mundo? Y dice Descartes, bueno, es porque tú como persona, como ser pensante, posees dos facultades, que es la inteligencia y la voluntad. Tu inteligencia es infinita, perdón, tu inteligencia es finita, o sea, es como que medible, ¿no? O sea, sabes dónde termina. Sin embargo, tu voluntad es infinita. Y cuando el mundo es perfecto, o sea, existe y es así y tiene correspondencia y no tienes dudas, es porque tu voluntad y tu inteligencia van a la par. Sin embargo, cuando tu voluntad, como es más grande, es infinita frente a tu inteligencia, se desborda y se desboca y quiere a fuerza correr más rápido que la inteligencia, entonces es cuando sucede el error, porque entonces tu voluntad quiere a fuerza emitir un juicio, como esto de, la Torre de la Libertad es así, pero mi inteligencia no me detiene para decir, espérate, realmente no recuerdas, es mi voluntad queriendo dar un juicio. Es decir, mi voluntad corre más rápido que mi inteligencia. Es ahí que se comete el error, pero justamente es porque tú te precipitas, no porque Dios sea malo. De hecho, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que te dio un método, que es el método que te acabo de dar, para que tú puedas corroborar si estás equivocado o estás correcto. Así se saca de la manga, así que Dios es buenísimo y que no nos está engañando y que pues por eso existe el error. Luego, como no estuvo conforme con esos dos argumentos, se les llama ontológicos porque significa que dotas de existencia algo, o sea, justificas por qué estás diciendo que existe. O sea, si tú dices que son los aliens, tienes que darme un argumento. Y si me lo das, te diría, ese es tu argumento ontológico. O sea, esa es la esencia de los entes, de los individuos. Entonces, los argumentos ontológicos de Dios, como no estuvo satisfecho con dos, te da un tercero que dice que la idea de Dios implica necesariamente la idea de su existencia. Es decir, aquí te lo pone así súper poético. Dice, igual que la idea de la montaña es inseparable de la idea de valle, es decir, si tú piensas en un triángulo, si yo te digo piensa en un triángulo, no puedes pensar en un triángulo de 4 lados o uno de 5. Entonces, un triángulo tiene 3 lados, a fuerza necesariamente aquí y en China y en todos lados. Si no, no sería triángulo.
Lo mismo aquí dice con la montaña, o sea, no pueden existir montañas si no existen valles, ¿no? O sea, como los fines de la montaña. Dice lo mismo, cuando tú piensas en Dios, necesariamente la idea de Dios implica su existencia. De otro modo, no puedes pensar en un Dios que no existe. Entonces, si yo te digo Dios y tú piensas en Dios, necesariamente implica su existencia, o sea, su sí. Sí, no puedes pensar en un Dios que no existe, porque entonces no es Dios. ¿Quién sabe qué sería? ¿No? Entonces, con ese argumento, que la existencia es intrínseca o es acarreada por la idea de Dios misma, tiene que ser así precisamente porque Dios es perfecto. No puede ser perfecto si no existe. Si no existiera sería imperfecto y eso es contradictorio en las definiciones. Por lo tanto, si esto es verdadero, implica que Dios es bueno, porque un Dios perfecto no puede ser malo, tiene que ser bueno necesariamente. Y como es bueno, dice Descartes, Dios no me va a engañar. Qué vozarrón de ese señor. ¡Ah! Como Dios es bueno, no me va a decir que 2 más 2 es 5. Dios es bueno y cuando yo piense en 2 más 2 como es bueno, va a ser mi garante de conocimiento, es decir, me va a dar la garantía de que de hecho el mundo corresponde a cómo es así. Es decir, Dios no me va a engañar como el genio maligno. Por lo tanto, Descartes recupera las verdades matemáticas, porque se acuerdan que las había echado por la borda con el genio maligno, ¿no? Se ha dicho, ¿qué tal si hay un genio maligno que me engaña? Pero entonces aquí en esta meditación, la quinta, Descartes recupera esas verdades matemáticas al decir, puede que exista un genio maligno, pero yo tengo mis propias facultades, 1 y 2. Además, Dios es mi garante, es decir, es mi plena certeza o garantía de que, de hecho, las matemáticas están en lo correcto, porque Dios no me va a engañar, porque es bueno. Así se aferraba Descartes. Así que recupera las verdades matemáticas. Y por último va a recuperar a las verdades al mundo, porque se acuerdan que también echó por la borda al mundo con la primera meditación, cuando nos dijo que los sentidos nos engañan y que pues no podemos tener certeza de ellos porque existen las ilusiones y el genio, y yo no sé si existe un mundo, ¿no? Si ustedes, justamente en la sexta meditación, va a recuperar al mundo. ¿Cómo? Pues aquí está el argumento. Dice, Dios existe, o sea, y como existe, entonces yo puedo fiarme de los datos de los sentidos. Obviamente aquí se va a súper contradecir, que son las grandes críticas a Descartes. Va a decir, como Dios es bueno, Dios es mi garante, es mi certeza de que existe un mundo del que puedo fiarme a través de los sentidos. Dice, yo, contrario a voluntad divina, que lo que yo percibo no se correspondiera con algo real, es decir, como Dios es bueno y es perfecto y no es engañador, yo no podría estar viendo esto azul y que en realidad fuera rojo, porque entonces Dios sería malo, o sea, Dios es mi garante del conocimiento, o yo no podría estar viendo esta taza y que en realidad no exista, porque el no existir, o sea, que no existiera y que estuviera en la Matrix ahí conectada, porque entonces Dios, ¿dónde está? Y Dios dejaría de ser perfecto y eso es contradictorio en su definición misma. Por lo tanto, fíjense, dice Descartes, Dios no me engaña, dudar de la existencia del mundo externo y de mi cuerpo es exagerado. Y así como en la primera meditación nos dejó suspendidos, todos paranoicos, sin saber si siquiera nosotros existimos, aquí Descartes en la sexta meditación recupera describiendo cuál es la naturaleza de Dios, porque dice Dios es tan bueno que es la naturaleza misma, es decir, Dios está en la naturaleza de las cosas, por lo tanto, como está en la naturaleza de las cosas, no me está engañando que el mundo es así, pues se saca de esta otra manga, es decir, ay, por fin puedo confiar, recuperé al mundo sensible, es decir, al mundo tangible, el mundo que puedo percibir a través de los sentidos, por eso se dice sensible. Así que, hola de nuevo mundo, por fin ya podemos estar tranquilos de que estamos bien. Y bueno, ya en resumen, si se dan cuenta para este momento, Descartes dividió al mundo en 3 sustancias, que es la res cogitans o la cosa pensante, que es el pensamiento, o sea, si yo pienso, luego existo, o sea, nosotros como cosa pensante, la res divina o la cosa divina, que es Dios mismo, la dota de existencia con los argumentos ontológicos,
y la res extensa, que es su nueva sustancia, que es la cosa como extensión, es decir, esto. Yo puedo realmente medir el mundo. Esto va a traer gravísimas consecuencias porque aquí lo que Descartes está postulando, perfilando, es la existencia de una mente y un cuerpo, porque ya nos dio la existencia de la mente y dónde está el cuerpo, ¿no? Que aquí les dije, ajá, y el cuerpo y los otros, ¿dónde están? Nos existimos como mente aislada. Lo que Descartes intenta hacer en la sexta meditación es decir, no, sí existe un mundo porque Dios es bueno. Pero esta res extensa, o sea, el mundo como extensión, o sea, como cosa que existe extensa, o sea, tiene una longitud, un ancho y una profundidad, o sea, esas tres dimensiones, a eso se refiere extensión. Cuando llevas un paquete a FedEx te dice, ¿y cuánto mide? O sea, ¿qué extensión tiene? Y lo miden, ¿no? Es lo mismo, la res extensa es todo lo que puedas medir afuera de tu yo pensante, incluso tu propio cuerpo. El tema con esto es que va a caer en un problema muy grande. Según él va a resolverlo, pero vamos a ver que no es cierto, porque entonces, ¿cómo casas a la mente y al cuerpo? Y es donde va a caer en un problema, porque por más que él quiera, la extensión siempre va a ser mecánica, como animales, ¿no? O sea, por ejemplo, los animales para Descartes no tienen pensamiento, son cosas como autómatas que andan ahí. A nosotros nos dota de pensamiento, pero el tema es cómo casas al cuerpo. Y no va a poder porque va a decir, no es que con Dios, pero entonces Dios ¿cómo? No es que está en tu glándula pineal, bueno, sí, pero sigue siendo una cosa del mundo sensible, una cosa extensa. ¿Cómo se conecta con el cogitans? No lo va a poder resolver, se mete en un problemón de 11 varas, pero bueno, nos va a abrir todo un panorama. Ay, fin de Descartes. Fin de Descartes a pincelazos gigantes. ¿Tienen dudas de Descartes? ¿No? ¿Ya se fueron? Bueno, está su autoevaluación abierta en Moodle. Alguien dijo, pues, creo que no. No, ninguna. Ok, está abierta su evaluación en Moodle en la semana 6. Está puesta como modernidad y renacimiento. De todas formas, pues por supuesto les voy a dejar el repaso, ¿no? El resumen de todo esto. Si tienen dudas, por favor, insisto, escríbanme. No se queden con las dudas. Y pues ya, no va a venir nada que no hayamos visto aquí. Con eso voy a cerrar para no entretenerlos más. A menos que alguien quiera escribirme, pues aparte, puede hacerlo. Y de las evaluaciones, pues, bueno, no se vayan. Si no hicieron la última evaluación muy mal, saben cuánto pesan esas autoevaluaciones. Así que solamente la voy a reabrir el día de hoy, pero lo máximo que pueden sacar va a ser 6. Porque pues justo ya habíamos hablado de esto, ya no quiero repetirlo y para que no se queden sin calificación, háganlo. Los voy a abrir para quienes no lo hayan hecho, pero bueno, bajo esa consideración, ¿de acuerdo? Voy a cerrar la clase, voy a detener la grabación y pues listo, pueden